decía que aprecio mucho la amistad de tantos años, pero mejor no ir recordando cuántos años son, porque eso nos pone viejos, ¿no? Y no, viejos son los trapos. Pero realmente es lindo conocernos, habernos conocido en las circunstancias en las que nos conocimos y poder compartir esta amistad que el Señor nos ha regalado, y Dios es bueno también en esos detalles, ¿no? Brindándonos ese tipo de cosas. Yo me tengo que organizar un poquitito porque pienso estar un rato con ustedes. Los que me conocen saben que yo soy un poquito larguero para hablar, así que ténganme paciencia. Si alguno se duerme, por favor, no ronque en lo posible, así los demás pueden escuchar tranquilamente. Pero nos vamos a dedicar un tiempo para aprender la palabra de Dios, y en esta tarde vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Desde ya les agradezco por sus oraciones, quienes tuvieron en cuenta el tema de mi salud. Hace un mes tenía una gripe nada más, pero mis problemas de salud son múltiples, así que les agradezco por sus oraciones, por su sostén. Tengo un doble recambio de válvula, tengo 2 stents, tengo válvula aorta y mitral artificial, tengo 2 stents, tengo un desfibrilador por si hace falta, porque si falla el corazón, para tratar de que funcione de vuelta. Así que tengo un montón de problemas de salud y por la gracia de Dios acá estoy vivo. O sea, en el año 90 me dieron 2 meses de vida, el doctor René Favaloro, y el Señor me ha regalado muchos años más de vida, y dentro de esos privilegios me ha permitido disfrutar de mis nietos, así que eso es todo lo que necesitamos en la vida. Vamos a Lucas capítulo 12, vamos a leer allí desde el versículo 22 en adelante, Lucas 12, 22, leemos hasta el versículo 34, y dice así la palabra del Señor. Si quieren ponerse de pie para acompañarme a la lectura, leemos juntos. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oramos al Señor. Gracias por este tiempo que nos da, Señor, por tu misericordia, porque por tu gracia podemos tener la oportunidad de conocerte a ti, de disfrutar de tu presencia, de tener esperanza, tener una expectativa sana y santa delante tuyo. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos con libertad. Gracias, Señor, porque has levantado esta obra en este lugar para que muchos puedan escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y te rogamos, Señor, que hoy nos des entendimiento acerca de lo que tú quieres enseñarnos, que podamos aprender, que podamos tener luz, que podamos crecer, y si hay alguna persona aquí que no te conoce pueda creer también. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, pero principalmente que abras nuestra mente y nuestro corazón en este momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a estar hablando hoy sobre este texto, y en un sentido el objetivo es presentar que es posible, que existe la posibilidad de tener una vida
libre de ansiedad. Y quizás ustedes no son ansiosos, quizás no pasan por problemas, quizás no están envueltos en las expectativas propias de este mundo y en las circunstancias que se viven y les sobra la plata y les sobra la salud y no tienen ningún tipo de problemas y nunca están pasando por etapas de zozobra. Pero lamentablemente hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que vive en ansiosa inquietud, como dice el mismo Señor Jesucristo en este texto. Hay mucha gente que vive preocupada por las circunstancias. Hay mucha gente que vive preocupada por los avatares de este mundo, ya sea en la política, en la economía, aún en la salud. Y hay mucha gente que ha quedado trastornada en nuestra sociedad después de esa etapa que tuvimos en el año 2020 con pandemia y con todo el tema de vivir encerrados tanto tiempo, y eso ha generado mucha preocupación, angustia y tristeza inclusive en las personas. Hay mucha gente que vive mal en esta sociedad y hay mucha gente que aún creciendo y teniendo fe y esperanza vive mal. Por lo tanto, el Señor nos enseña una gran verdad. Es interesante cuando uno va a este texto, es considerar que el Señor Jesucristo estaba hablándole a un grupo de personas importante, porque en el versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud. El Señor estaba delante de muchos. Este es un pasaje paralelo al Sermón del Monte, así que posiblemente se refiere a ese momento, donde el Señor está hablando entre la gente. Pero dice el texto en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos. Este es un pasaje o una referencia a algo que Jesucristo le está diciendo específicamente a sus discípulos más cercanos. Entonces uno tendría sentido si uno pensara, bueno, está hablando a la multitud en general, que no estén ansiosos, porque bueno, dentro de tanta gente seguramente había muchos con problemas, pero no, le habla a los más cercanos. Y a los más cercanos les dice palabras para que ellos puedan meditar, para que puedan entender. Antes de entrar en el tema y poder considerar cada uno de los textos y ver algunas cosas que la gente en su ansiedad no entiende, vamos a tratar de considerar una verdad. Fíjense Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Hace unos 3 años atrás, el médico me diagnosticó que me tenían que operar nuevamente del corazón. Por segunda vez ya me habían operado, varias veces me operaron, pero operación a corazón abierto, grande, con recambio de válvulas. Ya había tenido una en el año 90 y ahora necesitaba una nueva, la cual fue en el año 2021, con un doble recambio de válvula. Y en ese momento, estando en el sanatorio y recibiendo esta noticia, me puse a leer este texto, Mateo capítulo 14, versículos 28 y 30, donde dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo que me hizo reflexionar ese texto en aquel momento y lo que sigue haciéndome reflexionar cada día de mi vida y lo que quiero compartir con ustedes es que muchas veces nosotros, a pesar de ver al Señor caminar sobre las aguas, de ver al Señor teniendo el control sobre las circunstancias, sobre la naturaleza, viendo al Señor soberano absoluto sobre todas las cosas, y a pesar de que yo he tomado pasos, he dado pasos concretos de confiar en Él y he visto su soberanía, su poder y he podido caminar sobre las aguas, hay momentos donde empiezo a notar que existen cosas que me quitan la atención del Señor y me empiezo a hundir. Y lo que más me llama la atención de este texto es que Pedro le dice, Señor, si eres tú, quiero ir caminando sobre las aguas. El Señor le dice, vení. Y Pedro andaba sobre las aguas y de repente vio el viento. Nosotros no vemos el viento. Nosotros vemos las circunstancias que se generan por causa del obrar del viento. Las hojas se mueven, los árboles se doblan, y a veces si el viento es muy fuerte pueden volar los techos y pueden pasar cosas. Vemos los efectos del viento, no vemos al viento. Pero Pedro observó el viento, algo que no se ve,
se asustó y se empezó a hundir y dijo lo que tenía que decir: Señor, sálvame. Cuando nosotros empezamos a ver las circunstancias que nos rodean, y a veces eso que nos rodea es un diagnóstico médico, a veces eso que nos rodea es un problema económico, a veces algo que nos rodea es la heladera vacía, a veces lo que nos rodea es un problema matrimonial, no sé, diferentes circunstancias, tendemos a quitar los ojos de la fe del Señor Jesucristo, nos olvidamos de su soberanía y su poder y su control absoluto y empezamos a hundirnos en nuestra propia miseria. Y en ese momento necesitamos gritar: Señor, sálvame. Es en ese punto donde tenemos que darnos cuenta que si estamos ahí atacados con este temor, con estas ansias, con esta preocupación, bueno, la vida se complica. Y hay algunas cosas que la ansiedad no entiende y tenemos que descubrir cuáles son. En primer lugar, versículos 22 y 23 en este texto dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Evidentemente está hablándole a un grupo de hombres cercanos que tenían preocupaciones válidas y se preocupaban por la comida y se preocupaban por el vestido. Cuando uno está pensando en necesidades básicas, uno observa que hay necesidades básicas que son regulares, son iguales para todas las personas de este mundo. Todos nosotros necesitamos alimentarnos y todos nosotros necesitamos algo de abrigo, ponernos ropa, tener un lugar para vivir, para estar abrigados. Todos nosotros tenemos esas necesidades. Ahora, ¿qué es lo que la ansiedad no entiende? La ansiedad no entiende la prioridad divina. ¿Qué es prioritario para Dios? No qué es prioritario para nosotros, si bien es necesario. Yo puedo abrir la puerta de la heladera y encontrarla vacía y tengo necesidad de que eso se llene y que haya comida, es cierto. Pero en un punto eso puede ser secundario. Si mi vida está vacía, si mi fe está flaqueando, si Dios no ocupa el lugar que le corresponde en mi vida, si la soberanía del Señor es puesta en duda, entonces yo puedo tener una heladera vacía o puedo tener un diagnóstico médico terrible o puedo tener una carta de despido o puedo tener cualquier circunstancia adversa y quizás estoy empezando a tener problemas. Cuando uno considera el contexto anterior, uno tiene que darse cuenta de que el Señor Jesucristo estaba en el pasaje anterior, por lo cual después surge el Señor estaba tratando un asunto que le había planteado un hombre. Dice: maestro, decile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tenían problemas económicos, estaban en asuntos que eran enredos familiares y cuestión de plata. Y el Señor le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15 le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, el Señor dice una máxima, presenta algo que es claro, algo que podemos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón y remarcar: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es una filosofía completamente al revés de lo que es la filosofía de este mundo. La filosofía de este mundo es: la vida del hombre consiste en la cantidad de bienes que posee. De tal manera que las personas son felices si tienen un celular nuevo, las personas son felices si tienen un auto nuevo, las personas son felices si tienen ropa nueva, las personas son felices si tienen una cara nueva, un cuerpo nuevo. Las personas son felices si pueden aparentar cierta estabilidad y cierto estatus. Obviamente, en este mundo las personas son valoradas si son inteligentes, si son ricas o si son bellas. Y esa combinación de esas tres cosas hace a una persona casi perfecta en esta sociedad. Y cuando uno tiene falta de esas cosas, empieza a preocuparse. Y acá estaban pidiéndole: Señor, ayúdanos a dividir esta herencia porque queremos cada uno tener nuestra parte.
Dice, no entienden ustedes. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por causa de esto, después les da una parábola del hombre rico. Y él dice, alma, muchos bienes tienes, ahora come, repósate, regocíjate, bebe, tranquilo, ahora estás bien. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Eso es lo que les explica a ellos, y el punto es, en este tema, que si bien estaban preocupados, afanados por estas cosas, el Señor le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. La ansiedad no entiende qué es prioritario para Dios. Dios está por encima de aquellas circunstancias temporales, terrenales y aquellas cosas que a nosotros nos interesan o nos desesperan. Realmente Dios puede prescindir de nuestro celular último modelo. Uno dice, voy a hacer un gran esfuerzo, voy a gastar todo lo que no tengo para poder comprarme el mejor celular posible. Y de hecho conozco gente que lo hizo con gran esfuerzo, gran sacrificio, se subió al colectivo y el celular le duró un par de horas, porque vino alguien y se lo robó y ya está. Y conozco gente que le ha pasado no una, sino 3 veces, con celulares nuevos. Ahora vos decís, pero tengo satisfacción porque invertí en algo que es caro, que es lindo. La verdad que la vida consiste en otra cosa. En este texto, el enfoque cuando dice no os afanéis, básicamente es no se preocupen, no se acongojen, no anden angustiados, no vivan angustiados, no vivan pensando en estos temas, y está puesto en un modo imperativo presente. O sea, continuamente nosotros tenemos que tener la característica de no estar preocupados. ¿Por qué? Porque ponemos el valor en las cosas que corresponden. La vida es más importante que todo lo que nosotros pudiéramos estar expectantes, esperando. ¿Pero la vida es más importante aún que mi salud? Sí. Porque uno puede tener un diagnóstico médico terrorífico, pero mientras tanto, hasta que Dios no baja la persiana, hay vida. Y mientras tanto, nuestra vida enferma tiene un propósito, una razón de ser. Y Dios muchas veces permite circunstancias que son negativas y adversas para que nosotros podamos servir más eficazmente. Así que dice Pedro, así en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios está preocupado por nuestra vida. Dios es aquel que suplirá todo lo que nos falta. Dios es aquel que tiene un control sobre todas las cosas. Y si bien ellos, como cualquier persona desde que existe la historia, estaban preocupados por el sustento y el abrigo, estas no eran cosas primordiales. Porque esta no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es tu vida. Es tu vida física, pero más que ello, tu proyección en tu vida espiritual. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. No consiste la vida del hombre en las cosas prioritarias. La prioridad para quienes estamos en el reino de Dios es glorificarle a Él. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Cumpliendo el propósito para el cual Él nos ha llamado. Entonces, si yo entiendo cuál es la prioridad, no voy a andar angustiado o ansioso. En segundo lugar, la ansiedad no entiende la provisión divina. Nosotros tenemos una mentalidad de 2 más 2 igual a 4. Las cosas funcionan de cierta manera. Yo hago esto y va a suceder esto otro. Pero dice aquí en Lucas capítulo 12, versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es interesante que en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 6, menciona las aves, pero acá específicamente menciona los cuervos.
Ahora, ¿qué sabemos nosotros acerca de los cuervos? Bueno, que los cuervos eran un animal inmundo, porque eran un animal carroñero. Así que eran una abominación. Ahí en Levítico capítulo 11 dice, y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación todo cuervo según su especie. No importa qué tipo de cuervo sea, es una abominación, es un animal inmundo. Delante de los ojos de Dios eran animales inmundos. Ahora, Cristo en ese contexto judaico trae a colación un cuervo y les dice, bueno, miren, vamos a hablar de la provisión de Dios. Vamos a hablar de cómo Dios provee. Y quiero mostrarles el ejemplo de un cuervo. Y la sola palabra cuervo hacía pensar a un judío en un animal que era despreciable. Y él le empieza a hablar de estos animales para que ellos entiendan que Dios está también detrás de ellos, de los animales estos, para proveerles. Los cuervos, que son carroñeros, que van a comer los restos de ciertos animales que ya han sido asesinados por otros, o los atropelló un vehículo, o los restos de lo que sea, no tienen la capacidad de proveer su propia comida. No son como las hormigas que durante el verano trabajan para proveerse comida. El cuervo ni siquiera sirve para proveer los propios. No siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero. Sobreviven solamente porque Dios ha diseñado y ha puesto a su disposición la comida que necesitan. Dios les provee. Dice así en Job capítulo 38, versículo 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Es una pregunta retórica. ¿A quién le da de comer al cuervo? Pero el cuervo no merece que Dios le provea, porque es un animal inmundo. Pero Dios está pensando en proveerles. Salmo 104, 27, está hablando de todos los animales y dice, todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Ahora, el punto es, si yo tomo un animal que es despreciado e inmundo y observo que Dios está detrás de su provisión, ¿qué pasa conmigo? Yo soy su criatura, yo soy su hijo, yo soy aquel a quien Él ama, yo soy quien se ha sometido voluntariamente a su voluntad, a su soberanía, yo soy quien creo en Él, yo soy considerado su hijo. En un sentido, tengo una posición mejor que la de un cuervo, pero Dios provee para los cuervos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Dice ahí el Salmo capítulo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Dios no tienen falta de ningún bien. Salmo 37, 25, dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee. Obviamente esto no es una excusa para la pereza, no es una excusa para decir, bueno, al fin y al cabo Dios me va a proveer, por lo tanto no necesito preocuparme para ir a trabajar. No, tengo que ir a trabajar, soy responsable por eso. Pero de todas maneras, lo que no tengo que hacer es desesperarme, entrar en un estado de ansiedad, de preocupación, sabiendo que Dios va a proveer. Nunca Dios faltó a sus hijos. Ahora, quizás alguno de ustedes me pueda decir, pero yo estoy pasando por momentos de gran necesidad económica. Y te puedo decir, sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. Así como alguna vez vos lo has vivido, yo también. Me ha tocado caminar por la calle mirando el suelo a ver si encontraba un billete caído o un peso tirado por ahí, porque no tenía plata para llevar comida a mis hijos. Yo sé lo que es eso. Pero de la misma forma te puedo decir que al final de cada día Dios proveyó la comida durante toda mi vida.
no por mis méritos o mi capacidad, no porque haya sido un genio, sino porque Dios se mantuvo fiel a sus promesas y Dios ha sido fiel en guardar a los suyos. He sido siempre responsable en hacer mi parte, pero cuando no alcanzó, la mano de Dios fue suficiente, porque Dios tiene una provisión que no se entiende, no se entiende. Podríamos contar montones de ejemplos, pero la realidad es que Dios ha prometido sustentar a los suyos. Por eso sus ovejas pueden decir confiados: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es su promesa. Nada me va a faltar. Y podemos estar tranquilos de que Él está allí para proveer. Otra cosa que no entiende la ansiedad es el privilegio divino. Y aquí entra una de las grandes preocupaciones de la vida. Y la menciona aquí en versículos 25 y 26. Dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Muchas veces algunas personas no entienden este texto. ¿Qué es esto de añadir a la estatura un codo? Significa de alguna forma crecer. Incluso algunas personas han criticado el hecho de que algunas mujeres pudieran usar taco, porque decían, no, la Biblia dice no tenés que añadir a tu estatura un codo, si usas taco es pecado. Zapato con taco, obviamente, ¿no? No es eso, no se refiere a eso. Hay otra versión, la nueva Biblia de las Américas, traduce distinto este texto y dice así: ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Este lenguaje metafórico que usa el Señor Jesucristo tiene un propósito. Hacer una pregunta que se contesta a sí mismo: ¿quién puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede crecer un poco más? No podemos, pero el tema no está dentro de esa idea de crecer, sino está en el punto de acuerdo a la visión que tenían los rabinos judíos, de poder agregar vida a mi vida. ¿Cuántos días tendré que vivir por delante? ¿Cuántos años más tendré que vivir por delante? No sabemos. Cuando llegue el momento que nuestra vida termine, ¿podría hacer algo para añadir algunos minutos más o algunos días más? Sí, es cierto que algunas personas pueden vivir artificialmente un tiempo suficiente, pero a veces eso es algo en un estado vegetativo. Lo van manteniendo de una forma que no es lógica. A una persona que está muerta cerebralmente le mantienen con vida el corazón y se puede extender la vida de una forma artificial, pero eso no es la vida. Estamos hablando de una situación natural. ¿Puedo extender la vida más allá del tiempo que me está establecido por Dios? ¿Cuánto? Dice, no podés agregar una hora al curso de tu vida. Cuando llegue el momento, se bajó la persiana y cuando Dios determine, terminó la vida. Pero muchísima gente está desesperada por este asunto y está preocupada, y lo que no entiende, la ansiedad, que se preocupa porque, bueno, me salió esta cosita acá, me salió esto otro yo, o me dijeron aquello, lo que no entienden es que es el privilegio de Dios estipular el término de nuestra vida. Es algo que le corresponde a Dios, no me corresponde a mí. Yo no tengo la más mínima idea cuántos años voy a vivir. De hecho, en mi primer diagnóstico del corazón me dijeron, va a vivir 2 meses de vida. Tiene 2 meses. Puede ser que cuidándose tenga 3. Pasaron 33 años de eso. Y no me lo dijo cualquier médico de por ahí, me lo dijo el doctor René Favaloro, que era una eminencia. Ahora, ¿esto significa algún milagro en particular? No, significa los propósitos de Dios. Significa que Dios quería que viviera no sé cuánto tiempo y Él determinará si tengo 1 año más, 10 años más, 20 años más. No tengo la más remota idea de cuántos años de vida tengo por delante y no me importa porque ese no es mi tema. Ese es un tema de Dios. Entonces me puedo enfermar con enfermedad más grave, puedo tener el diagnóstico más severo, los médicos pueden mover la cabeza diciendo está muy mal,
Pero esto no significa absolutamente nada en los términos de Dios, porque es el privilegio de Dios poner fin a la vida o extenderla. Dice allí Salmo 103, versículos 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Así es el hombre. Pasa. Así pasa. Por eso dice en el Salmo 39 el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y al fin y al cabo, aunque el salmista pide, quiero saber cuál es el término de mi vida, cuál es la medida de mis días, la única conclusión que él va a sacar es, soy frágil, nada más. Soy un cristal que se puede romper fácilmente, nada más. No sé cuánto voy a vivir. Ahora, la muerte, a la cual todos nos enfrentamos, y cuál el tiempo o el término de la muerte es privilegio de Dios, nada más, no tiene capacidad contra el arma más poderosa que Dios ha concedido a los creyentes. ¿Cuál es esa esperanza que nos sostiene? ¿Cuál es la esperanza que te permite enfrentar la muerte con tranquilidad? ¿Cuál es la esperanza que te sostiene ante los diagnósticos más duros y difíciles? ¿Cuál es la esperanza que te da fuerza como para poder seguir adelante a pesar de que parece que no tiene ningún tipo de sentido, a pesar de que no queda nada por delante? Estamos en una carrera extensa y en muchos casos estamos corriendo los últimos metros de esa carrera y parece que las fuerzas no alcanzan y parece que la carrera se va a terminar porque vamos a quedar rendidos y fracasados en el medio del camino. ¿Y por qué seguimos? Simplemente porque Dios no bajó la bandera y no dijo, llegaste. Pero el día que yo muera, ¿qué pasará? Bueno, Oseas capítulo 13, Dios hace una promesa que es muy enfática. Dios dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Seré tu destrucción, oh Seol. ¿Cómo llega Dios a ser la muerte de la muerte? ¿Y cómo llega Dios a darnos esperanza transformándose en la muerte de la muerte? ¿Cómo puede ser que la muerte haya sido derrotado al punto de que la misma muerte fue asesinada por Dios? Dice así en Hebreos capítulo 2, 13 y 14 que Jesucristo participó de lo mismo, hacerse enteramente humana, tomar forma humana, ser carne, ser sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo hizo Dios para destruir la muerte? Por medio de un hombre, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, que vino a este mundo, cargó nuestros pecados, fue a la cruz y literalmente allí murió por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, y no quedó ahí. No quedó clavado en esa cruz. No, Él resucitó y derrotó la muerte, venció la muerte y nosotros tenemos victoria sobre ella, no por nuestra capacidad. Por eso podemos decir como Pablo, sorbidas la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 54 al 57. Y Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que tenemos en el Señor no es una esperanza muerta, porque Cristo no quedó clavado en la cruz. Cristo fue a la tumba y de ese lugar salió resucitado. Y tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Dónde obtengo esperanza? En la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la muerte? Es interesante lo que explica Spurgeon basándose en un texto que se encuentra en Juan 13:1. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Spurgeon dice sobre este texto: aquí tenemos una hermosa descripción de la muerte de Cristo, para que pasase de este mundo al Padre, simplemente como si fuera en un viaje, pasando de una tierra a la otra. Y si esta es una descripción adecuada de un pasaje tan tormentoso como el de nuestro Señor Jesús, debe describir también con la misma verdad la muerte de cualquiera de los hijos de Dios. Soltar amarras, desplegar las velas, cruzar el mar estrecho, llegar al refugio eterno y habitar allí. ¿Qué corazón cristiano necesita temerle a esto? ¿Quién puede temer a la muerte si es simplemente pasar de un lugar a otro? ¿Qué es la muerte? Para el Hijo de Dios es como cuando vamos al aeropuerto a despedir a un ser querido. Lo vemos entrar para la zona de migraciones y sabemos que ahí se va a tomar un avión y se va a ir a otro país. No lo volvemos a ver aquí, porque Él está viviendo en otro lugar. Hasta que un día nosotros crucemos la misma puerta, hagamos los mismos trámites y nos encontremos del otro lado, en otro país. Pasase de este mundo al Padre. Es un paso simplemente. Y yo tengo que entender que el término de mi vida es un privilegio de Dios. Las circunstancias pueden ser terribles, los diagnósticos pueden ser tremendos. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas que están ante situaciones dificilísimas de su salud, que los quiebran, que los hacen llorar, porque está el temor, porque está el dolor? Pero ¿cuántas veces lo hemos visto salir adelante porque Dios determinó que vivieran más tiempo? ¿Cuántas veces lo hemos visto agradecer el cuidado de Dios, los tiempos de Dios? Ahora, ¿para qué nos sirve asumir nuestra fragilidad? Sencillamente para aferrarnos a la gracia de Dios y encontrar en Él la respuesta a nuestra necesidad. Dice Pablo: bástate mi gracia. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 9. Esta es la esperanza que tenemos. Entender y ponernos ante la verdad de que Dios es quien controla nuestra vida. Nosotros podemos estar ansiosos porque ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Puedo extender mi vida un minuto más? No. ¿Qué pasará? ¿Me moriré el próximo minuto? ¿Moriré mañana? ¿Me despertaré esta noche? No sé. No es nuestro tema. Pero el diagnóstico que me dieron es muy malo. No es nuestro tema. He estado en estos últimos años, más allá de diagnósticos personales malos, también enfrentándome a situaciones de otras personas con diagnósticos muy severos. Cáncer de páncreas. Es mortal, es definitivo. La persona está bien. Era una cuestión de meses, en meses se va y está bien. Personas que han venido a donarme sangre a mí y 2 semanas después me llaman y me dicen: me diagnosticaron un cáncer de pulmón, y un mes después estaban muertos. Gente que tenía un diagnóstico tremendo, que era definitivo y que siguen viviendo, gente que no tenía nada, que estaban perfectos y de repente fallecieron. Realmente son los temas de Dios, no es nuestro tema. Nosotros tenemos que tener paz y tranquilidad. Dios nos regaló este día. Este es el día que nos ha dado el Señor. Nos gloriaremos y nos alegraremos en Él, dice el Salmo 118, 24. En este día nos gozamos, porque es el privilegio de Dios, es el tema de Dios, no es asunto nuestro. ¿Cuánto vamos a vivir?
¿Y cómo vamos a vivir? Tema de Dios. Y gracias a Dios que sea así. Romanos 8, 37 a 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el apóstol estaba haciendo preguntas. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará? Y él da respuestas. Dice, no hay nada natural que nos pueda separar del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. No hay nada espiritual, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay nada temporal, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada inaccesible, ni lo alto, ni lo profundo. No hay nada creado, ni ninguna otra cosa creada concretamente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Por lo tanto, si yo estoy ansioso, preocupado por las circunstancias propias de la vida y de mi salud y de mi propia fragilidad o de la fragilidad de otros, puedo tener la paz y la tranquilidad de que Dios está en control y es su privilegio manejar eso. Nuestro Padre Celestial sustentará las vidas de quienes obedecen su palabra hasta el fin del tiempo que Él determine. Y podemos estar tranquilos con esos. Algo más, la ansiedad no entiende la preferencia divina, qué es lo que Dios prefiere. Dice así, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Antes de ver un poquito lo del texto, fíjense esta última frase, no estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué significa no estéis en ansiosa inquietud? De todo lo que viene hablando el Señor Jesucristo a esta gente, partiendo de la base de que dos lo que querían era dividamos la herencia, queremos plata, a partir de ese asunto de personas que están teniendo avaricia, el Señor da una lección acerca de que no tienen que estar ansiosos. Así que lo enfatiza acá y les dice nuevamente, no estéis en ansiosa inquietud. Básicamente es, no estéis preocupados. Y la realidad de lo que está diciendo el Señor acá es no estén en un estado de suspensión, no estén en suspenso, no estén suspendidos. La palabra que se utiliza da una idea de algo, de estar en el aire, ¿no? Y es bien interesante cómo eso puede llegar a tener esa posición de estar en suspenso y de llegar a ser alguien aprensivo con lo que está por suceder. Y es interesante que la persona que es aprensivo a lo que está por suceder tiene una actitud así medio temerosa, muy precavida acerca de lo que está por suceder. ¿Se acuerdan de que así en Proverbios menciona 2 veces una excusa que pone el perezoso? Dice que el perezoso dice, el león está en las calles, el león está afuera, será muerto en las calles. ¿Se acuerdan que dice, lo dice en Proverbios 26:13 y lo dice en Proverbios 22:13? El león está afuera. Es una excusa, no hay ningún león afuera. El tipo de un vago no quiere ir a trabajar, entonces pone, no, anda un león. No hay ningún león. Te aviso, si vos no querías trabajar porque tenés miedo que el león te mata, no hay leones. Hoy podríamos decir, no, afuera hay ladrones. Sí, es cierto, hay ladrones, pero no significa que te van a robar a vos, justamente. Afuera hay autos que pueden atropellarme y matarme. Sí, es cierto, hay autos que te pueden atropellar y matar, pero no necesariamente te va a pasar eso. Andá a trabajar tranquilo. Sí, yo me subo al micro y por ahí el micro choca. Sí, puede ser. Pero no necesariamente va a pasar eso porque andan millones de micros y no chocan todos. Hay dengue. Yo salgo a trabajar y el mosquito me puede picar. Sí, pero el mosquito puede entrar a tu casa y picarte también. Así que eso no es excusa para no ir a trabajar. Bueno, el aprensivo con respecto a su realidad
agarra y tiene este temor, así que está en suspenso, se pone en suspenso. No salgo a trabajar porque tengo miedo de que un león me coma. Tengo mucho temor de encarar la vida simplemente porque tengo temor de que me pase algo y estoy ahí flotando en el aire. Algunas personas podrían decir, mira, está deprimido, y como está deprimido no arranca, ¿viste? Está todo el día sentado en el sillón mirando la tele. Lo salva que en esta época hay Copa de Europa y a la noche hay Copa de América, entonces está mirando fútbol todo el día. Pero la realidad es que cuando se le termina el fútbol, el tipo se quiere matar. Y entonces, estar en esa situación hace que uno esté en suspenso. No estéis en ansiosa inquietud. Ahora, ¿por qué están ellos en suspenso? Bueno, en este caso, el Señor pasa del tema de la comida, la vestimenta, todo les preocupaba. Les preocupaba la vida, les preocupaba lo que iban a ponerse, les preocupaba lo que iban a comer, les preocupaba todo es una preocupación. Y vuelve a dar un ejemplo similar al ejemplo de los cuervos. Nada más que utiliza un ejemplo más lindo, lirios. Ahora, no necesariamente esta palabra lirio se refiere al lirio que nosotros conocemos, es un término genérico para hablar de plantas que florecen. Y de vuelta, los lirios no trabajan, no hilan, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió con la belleza de una florcita. Básicamente plantea esto. ¿Cuál es el objetivo de esta ilustración? Es mostrar que Dios prefiere a su pueblo por encima de las aves y de las plantas que Él mismo cuida. Por eso enfatiza. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros? Esta pregunta se refiere al uso común de la hierba seca para alimentar los hornos de arcilla. Si Dios viste majestuosamente a la hierba que va a ser perecedera, una flor o una plantita que va a dar una flor hermosa, pero pronto va a ser simplemente hierba para el horno, para nada, para arcilla, ¿cuánto va a proveer Dios para nosotros? ¿Cuánto más? Todas las preocupaciones que tenemos. Así que Él encara a estas personas considerando de vuelta sus preocupaciones, le dice, hombres de poca fe. Los encara con este tema porque ellos están en ansiosa inquietud, están en suspenso, están flotando porque están temerosos de lo que puede venir y le dice hombres de poca fe, pero no es la única vez que le dice hombres de poca fe. En Lucas 8:25 les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Se acuerdan? Estaban ahí en un bote que se movía, el Señor estaba durmiendo y ellos estaban desesperados, siendo marineros expertos, hombres de poca fe. Ni siquiera tienen fe en sus propias capacidades. Son temerosos por las circunstancias. ¿Cuántas veces anduvieron en este mar y vieron tormentas? Hombres de poca fe. ¿Dónde está vuestra fe? Así en Mateo 8:26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Saben? El tema de tener fe o no tener fe expresa mucho lo que pasa en nuestro ser interior. Como dice el pastor MacArthur, la falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos. ¿Entienden esto? La falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos. Es como si dijéramos, Dios no está viendo mi necesidad. Dios no sabe lo que me pasa. Y sigue diciendo, falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos, sabiduría para saber cómo suplirlas, deseo de suplirlas o poder para suplirlas. Dios sabe lo que me pasa, Dios tiene la capacidad de entender cómo suplir mi necesidad, tiene el deseo de suplir mi necesidad y tiene el poder para suplir mi necesidad.
La falta de fe es pensar que Dios no tiene esas capacidades. Es tomar a Dios y colocarlo a mi medida. Es tomar a Dios y hacerlo tan débil y tan limitado como soy yo. Yo no tengo plata en el bolsillo y pienso que Dios tampoco tiene. Yo no tengo salud y creo que Dios tampoco tiene. Yo tengo un problema y me imagino a Dios corriendo por los cielos, agarrándose a la cabeza diciendo, Daniel tiene un problema. ¿Qué vamos a hacer? No, ese no es Dios. Ese soy yo el que tiene los problemas, no es Dios. Dios tiene la capacidad para solucionar los problemas. Tan débil punto de vista acerca del Creador y Proveedor deshonra a Dios, produce ansiedad y restringe el flujo de las bendiciones divinas. ¿Por qué? Porque si yo no creo en Dios realmente, no confío en Él para esperar de Él la respuesta a mi necesidad. Hombres de poca fe. Ahora, la ansiedad tampoco entiende la perspectiva divina. Fíjense versículos 30-31, dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, aquí agrega Jesús algo que es tremendo dentro de este texto. La realidad de que Dios es nuestro Padre. La paternidad de Dios, y esa paternidad de Dios es alentadora. Nosotros no estamos tratando con un ser desconocido. Nosotros no estamos tratando con un ser lejano. Estamos tratando con nuestro Padre. Y cuando está hablando de las cosas que busca la gente de este mundo, se refiere a las cosas que Él venía hablando. El comer, el beber, el vestir, la vida, la ansiedad. Todas esas cosas que a ellos le producían ansiedad eran las cosas que le producían ansiedad a la gente de este mundo. Ahora dice, la gente de este mundo, los que no creen, buscan desesperadamente estas cosas. Y en el sentido de buscar intensamente, en el sentido de buscar de manera diligente, en el sentido de desear de modo enérgico. Ahora, ellos están buscando estas cosas, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema de la gente de este mundo que está buscando expectativamente, está buscando su comida, está buscando su alimento, está buscando su ropa, su vivienda, su salud? La buscan en este mundo, pero tienen un problema. Tienen un padre cruel. Un padre que no les promete nada. Un padre que no puede solucionar nada. Un padre que es el diablo. Y tienen obviamente el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero a diferencia de los dioses paganos y del mismo Satanás, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas, y no solo sabe, sino que tiene los recursos y poder ilimitado para suplir nuestras necesidades. Comprender esta perspectiva de que Dios es nuestro Padre va a eliminar toda ansiedad en la vida. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Ahora, es interesante lo que dice el texto, porque hay una paradoja allí. Dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo, versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. La paradoja es que nosotros no vamos a encontrar estas cosas por buscarlas, sino por no buscarlas. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, las cosas llegan por añadidura. Si nosotros vamos tras las cosas, nos vamos a perder en el camino. Nuestro enfoque no está en la comida, en la ropa, en el celu nuevo, en el auto nuevo, en la vivienda. Nuestro enfoque está en buscar al Señor. Si nosotros buscamos al Señor, entonces estas cosas van a llegar por añadiduras. Si yo busco al Señor en obediencia y soy una persona responsable en la vida y cumplo con todo lo que tengo que cumplir y hago lo que tengo que hacer y vivo una vida honesta y trabajadora, pero dependiendo del Señor, buscándolo primeramente a Él, todas estas cosas van a llegar
por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Dice así en Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A diferencia de los gentiles que buscan las cosas de la tierra, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el versículo 3 de Colosenses dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allá está nuestra vida. Si yo empiezo a buscar esa vida celestial y entiendo que estoy sentado por la fe con Cristo en la presencia del Señor, entonces mi vida cambia el enfoque completamente. Y yo sé que si busco a Dios, primeramente, todo esto llegará cuando Dios lo disponga. Puedo dar como testimonio eso. Yo no sé muchas cosas de dónde han salido. Y creo que sería bueno que cada creyente tome cada tanto el tiempo para hacer un inventario de las cosas que tiene. Y que piense de dónde salieron las cosas. Y cuando hablo de las cosas, hablo de la familia, incluso hablo de la salud, hablo de todo lo que tenemos. Uno puede pensar en cuántos aniversarios hemos pasado, cuántas cosas hemos vivido. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde salió? Yo a veces entro en mi oficina y no puedo ni sentarme ahí porque tengo tantos libros que ya ocupan hasta los asientos, ¿no? Ahora, a veces es asombroso lo que cuesta un libro. Y de repente me encuentro con infinidad de libros. ¿De dónde salieron esos libros? Hay mucha plata ahí. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, lo fui comprando de a uno. Otros me los regalaron. Ok. Pero ¿de dónde salieron? ¿Quién proveyó para eso? Libros nomás, estoy hablando de libros, ya ni hablo de muebles. Cosas. No quiero ni pensar los millones que se han invertido en mi salud. Porque tengo cosas caras encima puestas. Caras, esas valen más que yo. Pero bueno, el Señor me ha dado cosas que no entiendo. ¿De dónde? Si me rechazaban, si no tenía obra social, si no tenía recursos, ¿de dónde sale esto? Salió de la gracia de Dios. Entonces tengo que entender esta perspectiva. Dios proveerá abundantemente para aquellos que le pertenecen, para los que sean fieles y buscan su reino por encima de todo lo demás. Dios va a proveer porque su perspectiva es que Él es nuestro Padre. Y por último lugar dice, la ansiedad no entiende el propósito divino. No temáis, manada pequeña, versículos 32 y 34, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, así estará también vuestro corazón. No es necesario que los que somos redimidos por la gracia estemos preocupados o temerosos, porque aquel que se agradó en ofrecer a su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, le ha placido, dice acá, le da placer, no de mala gana, no por obligación, sino por placer, por pura gracia, por su voluntad, darnos el reino. Es un tema de Dios, porque a Dios le gusta, porque Dios ama hacer eso por nosotros. Por eso dice, ¿cuál es su propósito? No teman. Ahora, lo que entiende el Señor Jesucristo es que estos apóstoles están en una situación de ansiosa inquietud. Significa que están suspendidos, temerosos, porque ella los conoce, los ve como estaban en la barca.
Y le dice, hombres de poca fe, no teman, porque a su Padre le ha placido daros el reino, manada pequeña. Ustedes son nuestra manada, son la manada de Dios. No son poderosos, no son grandes, no son fuertes. No, son una manadita de ovejas, pobres, incapaces. Pero así los amo como pastor y así los cuido, dice el Señor. A vuestro Padre le gustó darles el reino. Todas las riquezas del reino, de justicia, de paz, de gozo, según Romanos 14, 17, que nos pertenecen como herederos de Dios y coherederos con Cristo, según Romanos 8, 17, y por ese motivo Él también nos dará todas las cosas, según Romanos 8, 32. Esta es la razón por la cual la ansiedad es insensata e innecesaria para los creyentes, porque si Dios nos ha dado libremente todas las gloriosas riquezas de su reino, ¿cómo no nos dará con más gusto lo que necesitamos para servirle? Como decía Hudson Taylor, esforcémonos en tener al Señor siempre presente, de manera que andemos en sus caminos y busquemos agradarle y glorificarle a Él en todo, en lo pequeño y en lo grande. Cuenta con esto: la obra de Dios realizada como Él quiere jamás carecerá de su provisión. Dios está ahí para proveer. ¿Por qué? Porque a Él le gustó hacerlo, porque Él quiere hacerlo, porque Dios está pensando en tu vida con una perspectiva de Padre que tiene una visión eterna. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida, y Dios ha provisto vida para nosotros y ha provisto lo necesario para nosotros para que si lo buscamos a Él primero, podamos cumplir el propósito por el cual Él nos puso aquí en la tierra. Dice, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían, dice Nahum 1:7. Por ese motivo, Pedro dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay un momento en la vida donde nosotros tenemos que asumir nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra necesidad, y entender que la única respuesta que tenemos ante las circunstancias adversas es Dios. Y necesitamos dejar de creernos dioses y dejarlo a Dios ser Dios sobre nuestra vida, porque Dios es bueno siendo Dios. Porque Dios es un Dios de verdad, no es el Dios falso, limitado como un pobre Dios Daniel que no sabe qué hacer. Es un Dios de verdad. Y si descansamos en Él, podemos estar seguros que la ansiedad no será un problema para nosotros. No será un problema porque podemos estar descansando en aquel que tiene el control de todas las cosas y ha provisto lo necesario para que nuestras vidas sean lo que Él en su buena voluntad ha determinado que sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tenemos en ti. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para entender y aplicar estas cosas. Gracias por todo lo que viene de tu mano.